tardes. Antes que nada, y como siempre, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta serie de Zoom técnicos que comenzó ya hace un par de meses. Ya vamos por que es el número 5, si bien dice microcharla 4, pero está dividida en 2, o sea que es el quinto Zoom que estamos haciendo. Les recuerdo que, bueno, estamos todavía dentro del capítulo de problemática de elevadores y cangilones, y específicamente dentro de lo que es cangilones. Hicimos una primera parte en el Zoom pasado y hacemos la segunda parte en este Zoom. El tema que hoy nos trae por cangilones es todo lo relativo a las medidas de los cangilones, las relaciones que entre esas medidas existen, la problemática del venting en los cangilones, o sea, los cangilones ventilados, las hileras múltiples de cangilones, todo lo que es la parte bulones de cangilones, el torque de ajuste de los bulones de cangilones, y después terminaremos con los daños más comunes que se producen básicamente en lo que es cangilones plásticos. Bien, vamos a comenzar con la primera diapositiva, que se refiere a las medidas de los cangilones. Todos estamos acostumbrados a leer distintos folletos comerciales o ver por internet la información que brindan los fabricantes de cangilones. En general, todos tienen más o menos un mismo diseño, el tipo de información, donde específicamente brindan todas las medidas que esos cangilones tienen, y medidas tales como la capacidad, que también la dan generalmente en litros o en centímetros cúbicos, y después agregan a veces la cantidad máxima de cangilones por metro, y en otras oportunidades la capacidad a lograr en toneladas horas cuando se usa ese canjilón. Bien, hay medidas que son sencillas de interpretar, hay otras que hay que saber interpretarlas, y hay otras que no podemos decir que son falsas, sino que podemos decir que son parciales. Por eso es muy importante saber de qué se trata, cómo mirar esas fichas técnicas a los efectos de poder comparar entre un canjilón y otro cuando tenemos que hacer una selección, ¿correcto? Bien, dentro de lo que son las medidas, en general se comienza por el largo del canjilón. Ustedes ven en esta diapositiva a la izquierda, ¿no es cierto? Se llama largo de canjilón a lo que normalmente lo asociamos con el ancho de la correa, por eso mucha gente le dice ancho de canjilón. Es lo mismo. Ese largo está íntimamente relacionado justamente con el ancho de la correa. En función de que tengamos una correa determinada, tenemos que elegir un canjilón basándonos en algunos preceptos respecto a la medida, o viceversa, si tenemos un canjilón determinado, tenemos que seleccionar una correa basándonos en esos preceptos. Para el caso del largo, esto nos estaría indicando cuál es el ancho de correa que tenemos que utilizar, ¿sí? Generalmente entre el borde del canjilón y el borde de la correa existe una distancia. Esa distancia, la recomendación mínima es que para canjilones que tengan un largo de hasta 200 milímetros, sea no menos de 15 milímetros, o sea, la distancia entre el borde de la correa y el borde del canjilón. Y para canjilones de más de 200 milímetros de largo, se habla de una distancia mínima de 25 milímetros. Les aclaro que todo lo que vamos a hablar son las recomendaciones, que no siempre se cumplen y después empiezan los problemas, ¿correcto? La segunda medida es la proyección, que lo tenemos en el segundo dibujo en esta diapositiva. Es una medida que mirando el dibujo suena como fácil, ¿no es cierto? O sea, está tildado en verde lo que se mide realmente de la proyección y en rojo lo que no es la proyección, sino que es el ancho de la boca. Lo que interesa es la medida de la proyección. Es un dato bastante difícil a veces si uno no tiene un dibujo de explicarlo telefónicamente, pero bueno, aquí tenemos el dibujo y estamos viéndolo. ¿Por qué es importante esta medida? Esta medida nos habla, en primer lugar, de la profundidad del pantalón. O sea, tenemos que tener un pantalón que
pueda contener a este cangilón. Por lo tanto, la profundidad de ese pantalón va a estar íntimamente relacionado con la proyección del cangilón. En general, se habla de que tiene que haber 50 milímetros de distancia mínima entre el borde de la boca del cangilón y la parte anterior del pantalón, o sea, un espacio libre de 50 milímetros, para anchos de correas de hasta 10 pulgadas, o sea, 250 milímetros. Y 70 milímetros para anchos de correas mayores. Vuelvo a repetir, son medidas óptimas. No siempre se respetan y cada vez se respetan menos. También la proyección del cangilón influye en la posición que debe tomar la clapeta antirretorno. Si ustedes recuerdan la clapeta antirretorno que hablábamos en el segundo Zoom, que se encuentra en el cabezal del elevador, esa clapeta debe tener dentro de lo que es la circulación del cangilón, la boca tiene que pasar a una distancia mínima, pero sin tocarlo, obviamente. Y se recomienda más o menos 1/8 de pulgada, o sea, de 3 a 5 milímetros, una cosa así. Entonces, en función de esa proyección, es la disposición o la forma de instalar esa plaqueta antirretorno. Y el tercer tema de importancia respecto a la proyección es el siguiente. Cuando ustedes seleccionan una correa de elevador, la mayoría de los fabricantes dan como dato la proyección máxima de cangilón que esa correa soporta. Ese es un dato aportado por el fabricante de la correa. Bien, nosotros en función de esa proyección y conociendo cuáles son los máximos de proyección que soporta cada modelo de correa, podemos definir cuál sería la correa, por lo menos en cuanto a proyección. No podemos irnos por debajo, o sea, si tenemos un cangilón con una proyección de 180 milímetros y la correa que seleccionamos por recomendación del fabricante soporta una proyección máxima de 150 milímetros, podemos llegar a tener problemas. Y los problemas básicamente se traducen en que la cabeza del bulón del cangilón puede dañar a la correa porque el brazo de palanca que provoca el dragado del cangilón con semejante proyección no es soportado por esa correa. ¿Sí? Ese es básicamente el problema. Las otras dos medidas son la de profundidad, que no es más que lo que generalmente se llama altura del cangilón, ¿no es cierto? Eso nos da una idea del número máximo de cangilones que podemos poner por metro de correa y en función del tipo de cangilón. Recuerdan cuando hablamos el Zoom pasado de que están los cangilones tipo C, los tipos CC moderno, los CC bajo perfil, los bajo perfil europeos, los AA. Cada uno tiene una distancia entre un balde y el otro propio de su necesidad de descarga. Entonces, en función de eso y en función de la profundidad, uno puede determinar la cantidad de cangilones por metro que pueden ser utilizados. En general, el dato de la cantidad de cangilones por metro es aportado por el fabricante de los cangilones. Siempre establecen cuál es la máxima cantidad de cangilones que se puede poner por metro de correa, ¿sí? Y la cuarta figura indica la altura de la boca. La altura de la boca no es un valor que, digamos, el operador que tenga utilidad para el operador del elevador. Sí tiene utilidad para el diseñador del elevador, ya que, como habíamos visto en el Zoom pasado, junto con el ángulo de apertura y con el ángulo de espalda del cangilón, sirve para determinar el rendimiento del cangilón. ¿Correcto? En la próxima diapositiva vamos a ver un resumen. No sé, Aquí vemos un esquema. En lo que está en color naranja oscuro sería la caja del pantalón, ¿no es cierto? Lo que está en color verde sería la correa y lo que está en color celeste sería el cangilón. Entonces vemos las medidas mínimas que deberían respetarse. Estas medidas mínimas están diseñadas y establecidas por el SEMA. El SEMA es un organismo muy respetado a nivel mundial, que es la Asociación de Fabricantes
de equipos transportadores. Es un organismo que está en Estados Unidos y la verdad que tiene muchísimo prestigio. Y ellos establecen mínimos y máximos para todo lo que hace a la cuestión de transporte y elevación. En este caso, y según el SEMA, ustedes pueden ver aquí, que ya, bueno, es lo que vine diciendo desde el comienzo, las distintas distancias, ¿no es cierto? Las únicas dos de las cuales todavía no hablé son las de la distancia entre la correa y la parte del fondo del pantalón, que debería tener un mínimo de 25 milímetros, y la distancia entre el lateral de la correa y el lateral del pantalón, que dependiendo de la altura del elevador, debería ser hasta 30 metros de altura de 50 milímetros como mínimo y más de 30 metros de altura de 70 milímetros como mínimo. Si uno va a un elevador moderno, en realidad este tipo de medidas no se están respetando. ¿Qué ocurre? Se intenta hacer todo más pequeño por una cuestión de economía. Entonces, no da margen para los errores. Yo recuerdo haber visto elevadores de las viejas plantas de Junta Nacional de Grano en las estaciones de los pueblos del interior, donde me he encontrado con elevadores que eran del año 57, 1957, y todavía tenía la correa original puesta. La correa tenía más de 50 años cuando los vi. En realidad uno dice, ¿cómo es posible? Claro, lo que pasa es que la caja de ese elevador era gigantesca, ¿no es cierto? Sobraba 15, 20 centímetros por lado de todo. La correa era una correa de algodón de 12 o 13 telas con borde protegido. Los cangilones eran muy chiquitos, muy pequeños. Era 60 toneladas hora. Y la verdad que eso trabajaba nada más que para el trigo durante 3 meses al año como máximo. Entonces, por supuesto que soportaban. Hoy en día, los elevadores son cada vez más rendidores, cada vez más ajustados, o sea, no se banca ningún tipo de error. Me hace acordar un poco a lo que son los motores. Uno se metía en el motor de una F100 de hace 30 años y si le quería cambiar las bujías se podía sentar adentro del motor para hacerlo. Hoy en día le queremos abrir el capó a una Hilux y no sabemos ni dónde está la bujía. No se puede ni meter un dedo. Bueno, con los elevadores pasa exactamente lo mismo. Y esta falta de respeto de medidas hace que los problemas sean cada vez mayores, ¿no es cierto? Y la gente consulta, me pasa esto, me pasa lo otro. Bien. Otra medida que existe en las tablas de los fabricantes de cangilones es las perforaciones, que es la cantidad y los diámetros. Lógicamente, cada fabricante ya tiene establecido su perforación estándar, 2 perforaciones, 3 perforaciones, 4 perforaciones, 5 perforaciones no en línea, que va a depender mucho de la capacidad del cangilón y del tamaño, ¿no es cierto? Así como su diámetro. Estas perforaciones tienen que tener un lugar donde instalarse. No es que uno le hace el agujero al cangilón en cualquier lugar de la espalda. No, obedece a una regla en dónde va la línea de perforaciones, ¿correcto? Pero eso, bueno, ya generalmente los cangilones vienen perforados. Entonces uno tiene que perforar la correa en función del cangilón. O muchas veces ocurre que uno ya tiene correas perforadas y pide los cangilones sin perforar, a los efectos de perforarlo a la medida de la correa, y no tiene que cambiar la correa. En ese caso, la línea de perforación debe estar en la línea de separación entre el tercio superior y el tercio medio de la espalda. O sea, de la línea de perforación, mirando el cangilón de espalda, tienen que quedar 2 tercios para abajo del cangilón y 1 tercio para arriba. Esa es la línea de perforación óptima para cualquier cangilón. Otro dato importante que se tiene en las tablas es el peso del cangilón. El peso del cangilón ya vimos las implicancias en el Zoom pasado con respecto a las estructuras de los elevadores, no así con respecto a la potencia. Habíamos visto la vez pasada que el peso del cangilón no influye en el cálculo de potencia de un elevador, pero es un dato bueno, a tener en cuenta y que generalmente es aportado por el fabricante. Después tenemos otro dato que aporta el fabricante en sus tablas, que es el número máximo de cangilones por metro. O sea, no quiere decir que no se puedan poner menos, siempre se pueden poner menos. Lo que no se puede poner es más que ese número. Y eso va a depender del modelo de cangilón. O sea, si son cangilones, como habíamos visto, tipo bajo perfil, permite poner
mucho más cangilones por metro de correa, o sea que los cangilones van mucho más cerca. Si son modelos tipo AA o tipo CC tradicional, hay que separarlos un poco más y van menos cantidad de cangilones por metro. Ese es un dato que también aporta el fabricante. Y por último, tenemos un dato que este sí es importante analizar, que es el de la capacidad. Muchas veces vemos que está establecido para el modelo, dan todos los datos y finalmente dan la capacidad en toneladas hora. Bien, este es un dato que es real desde el punto de vista teórico, pero le falta información para analizar. ¿Por qué? Porque es muy clásico, si vemos en la próxima diapositiva, vamos a ver una relación de lo que ocurre cuando uno analiza estos datos. Falta, en general nadie, ningún fabricante, habla de lo que se llama coeficiente de llenado de un cangilón. Un cangilón nunca se llena a tope, siempre se llena menos que su capacidad real. ¿Por qué? Porque el cangilón carga de muchas formas, puede cargar por adelante, puede cargar por atrás. En el primer Zoom habíamos visto toda la problemática de la carga de cangilones. Si el cangilón carga por dragado, si el cangilón carga directo de tolva, si lo hace adelante abajo, adelante arriba, atrás abajo, atrás arriba. Hay diferentes variables, ¿no es cierto?, donde juegan también la fuerza centrífuga, el diámetro del tambor, la velocidad de la correa. Todos esos datos hacen que el coeficiente de llenado sea distinto, aún en el mismo elevador, para las cargas, ya sea que vengan de atrás o que vengan de adelante. O sea, un mismo elevador con un mismo tipo de mercadería, si carga de adelante, carga a lo mejor más que si carga de atrás o viceversa. Todo eso hace que uno no tenga un valor real. Entonces, en general, cuando uno ve las tablas, ve los máximos de capacidad. Entonces, vamos a analizar lo que está en esta diapositiva, ¿no es cierto? Es un modelo, o sea, esto está copiado de una tabla de un muy buen cangilón que está en la Argentina, un muy buen cangilón, donde es un modelo determinado, donde indica que tiene un largo de 294 milímetros, una proyección de 177 y una profundidad de 121. Tiene una capacidad Z3, hago un paréntesis acá. En general ustedes pueden llegar a ver capacidad Z3 y capacidad Z2. La capacidad Z3 es el nivel de agua, o sea, la capacidad del nivel de agua. ¿Qué es la capacidad del nivel de agua? Ustedes apoyan la espalda del cangilón sobre una pared vertical, emulando que está colgado de la correa, y lo llenan de agua hasta que rebalse. Esa capacidad es la Z3, capacidad de agua. La Z2 es que ustedes toman el cangilón y lo llenan de agua, pero no respetan ese paralelismo que tiene que tener la espalda del cangilón sobre la correa o sobre lo que sería la pared en este caso, sino que lo acomodan de modo que se llene a tope. Esa es otra capacidad. Y después está algunos que hablan de una capacidad útil sobre 5% de nivel de agua. Es la gente que habla que los cangilones pueden elevar yendo copeteados, o sea, que estar con mayor cantidad de mercadería que la que su nivel de agua indica. Bien, en el caso en cuestión que tenemos presente, en su folleto indica que la capacidad Z3 es 3,3 litros y la capacidad sobre el 5% de nivel de agua es 3,64 litros. No indica Z2, este cangilón en particular. Indica que el número máximo de cangilones por metro es 7,14 unidades e indica una capacidad en toneladas hora de 191 toneladas hora. Pone como condiciones de trabajo informadas una velocidad de correa de 3 metros por segunda, que es un estándar, un peso hectolítrico de material elevado de 0,75, y la capacidad del cangilón utilizada lo toma como nivel de agua, Z3. Entonces, haciendo el cálculo, donde multiplicamos la Z3, que es 3,3 litros por cangilón, por 0,75, que es el peso hectolítrico de la mercadería, por 7,14 cangilones por metro, por 3 metros por segundo, por 3.600 segundos para llevarlo a hora, nos da una capacidad de 191 toneladas hora. Coincide con lo expresado en el folleto. Ahora bien, ¿cuál es la medida que está errada? La medida que está errada es que el cangilón no va cargado al 100% de la capacidad Z3.
ahí es donde interviene este coeficiente que se llama coeficiente de llenado. En el mejor de los casos, un coeficiente de llenado normal está entre 0,7 y 0,8, o sea, entre el 70 y el 80% de la capacidad. Entonces, tomando como base un 75, un promedio, si hacemos la misma cuenta, nos da que en vez de 191 toneladas, ese elevador va a llevar 143 toneladas. Bien, cuando ustedes compran un cangilón, si lo compran pensando en la capacidad indicada en el folleto, si esa capacidad no tiene en cuenta el coeficiente de llenado, seguramente le van a errar. No van a lograr nunca las 191 toneladas. Hay gente que dice, ¿se puede lograr? Sí, se puede lograr, es verdad, pero tiene que tener un elevador en condiciones ideales, en carga delantera alta, con un tipo de mercadería que sea la mercadería que tenga ese peso hectolítrico. Y solamente puede cargar de una sola forma, no puede cargar de atrás ni de adelante a abajo. Entonces es una medida que no es del todo cierta. No es una mentira, pero no es del todo cierta. Este es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta cuando se toman decisiones de hacer comparativos de precio. ¿Por qué? Porque no todos los cangilones tienen exactamente la misma medida. Entonces, cuando yo hago comparativo de precios, si me voy a la tabla técnica de un fabricante y la comparo contra la tabla técnica del otro fabricante, y como punto de comparación uso la capacidad en toneladas hora indicada, me puedo llevar a errores o a confusiones por el hecho de que pienso que estoy comprando más barato y en realidad estoy comprando quizás más barato, pero no me da la capacidad que yo requiero. ¿No es cierto? O sea, este tipo de cosas hay que ser muy cuidadoso y no dejarse llevar ni deslumbrar por lo que uno ve en un folleto, ¿no es cierto? Hay que saber analizarlo. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema, la siguiente diapositiva, que es el venting en los cangilones. En Argentina no hay mucha costumbre de esta práctica todavía. Esta es una práctica realmente muy útil, de mucha utilidad, y es fundamental cuando el material que están elevando los cangilones son materiales esponjosos o pulvurulentos, generalmente harinas, ¿correcto? ¿En qué consiste el venting? El venting, o ventilación, ¿no es cierto?, es una serie de perforaciones, como se ven en las figuras, que se hacen en la base del cangilón y cuya finalidad es permitir el desplazamiento del aire cuando el cangilón pasa por la masa de material a elevar en su etapa de dragado. Ustedes imagínense una harina, o sea, un pie de noria lleno de harina. Pasa el cangilón y la harina no se comporta como un producto de libre fluidez. La harina se comporta como un producto compacto, prácticamente en estos niveles como si fuese agua. Si yo intento llenar un vaso en un balde de agua y pongo el vaso boca abajo, no tengo forma de que se llene porque queda lleno de aire y el aire no permite que entre la mercadería. Si le hago una perforación al vaso arriba, entonces sí lo lleno. Con esto pasa exactamente lo mismo. Las harinas, si uno no usa los sistemas de venting, es prácticamente imposible lograr rendimientos normales. En general está tan difundido en el hemisferio norte el sistema de venting que lo que vemos acá son los 4 perfiles tradicionales que ellos tienen, o sea, ya lo tienen hasta establecido y dibujado y como modelos 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? El modelo 1 no es más que hacer una serie de perforaciones en el fondo que coincide con las perforaciones de la espalda del canquilón, o sea, con los bulones de canquilón. El número 2 consiste en tener el doble de esas perforaciones. El número 3 consiste en tener 4 veces esas perforaciones y el número 4 consiste en tener 4 veces esas perforaciones y además estar perforados lateralmente. Bien, esto favorece sensiblemente el llenado del cangilón cuando se trata de ese tipo de materiales. Pero no solo favorece el llenado, sino que favorece también la descarga del cangilón, porque de la misma forma que esas perforaciones permiten el paso del aire
para que se vacíe de aire el cangilón y permita llenarlo con mercadería, las mismas perforaciones en la parte de arriba del elevador van a permitir la entrada del aire y permitir que esa mercadería descargue. Porque si no, va a pasar el punto de descarga que habíamos visto en el sub número 2 y recién va a descargar después del punto de descarga, lo cual va a hacer que tenga mucho retorno. ¿Correcto? Hay otro efecto que también se ve favorecido por el venting, que es lo que se llama soplado, blowing, como lo dicen en inglés. El soplado es algo que mucha gente sabe de qué se trata, pero no tiene conciencia. O sea, que no sabe que tiene un nombre y que es una problemática específica. El soplado será generalmente por el siguiente hecho. Cuando uno tiene un elevador funcionando a pleno, el cangilón funciona como un ventilador dentro del elevador y provoca una corriente de aire en un sentido, en el mismo sentido de la marcha de los cangilones. Esa corriente de aire es muy intensa. Entonces, el perforado, o sea, el venting de los cangilones, permite disminuir la potencia de esa corriente de aire. Con lo que se logra también, por ese efecto, dos cosas. Por un lado, mejorar los problemas de retorno que se provocan cuando en la parte superior del elevador, o sea, en el cabezal, esta corriente de aire arrastra hacia abajo a las partículas diminutas de harina, por ejemplo, no permitiendo que lleguen a la tolva de descarga. O sea, por arrastre de aire las lleva hacia abajo, como que las chupa. Eso provoca un retorno. Pero por otro lado, esa gran corriente de aire llega al pie del elevador con mucha fuerza. Por supuesto que los elevadores no son cosas herméticas. Entonces, en general, uno nota, estando parado afuera del elevador, como una especie de neblina o una cortina de tierra o una cortina de harina que lo hace prácticamente irrespirable. Y eso es lo que se dice cuando hablan de que el elevador sopla. Bien. Con estas perforaciones se logra que el soplido, o sea, el arrastre de aire, disminuya bastante, con lo cual disminuye también ese efecto de soplado. No solamente se da en harinas este efecto. Yo recuerdo haberlo visto en maní en caja, o sea, cuando el maní viene del campo, que viene completamente lleno de tierra, y los elevadores realmente soplan muchísimo abajo, y es una masa de tierra en suspensión que no se puede estar cerca de los elevadores, ¿no es cierto? Bueno, esto es una forma de solucionar el problema, porque aquí el problema no sería el retorno, porque, digamos, la cápsula de maní entra perfectamente, no hace retorno, va a la tolva, pero toda la tierra, por el efecto del blowing, se va hacia abajo y sale por todas las perforaciones que tienen los elevadores abajo y hacen un ambiente bastante complejo, ¿sí? Eso es lo que se logra con el venting, solucionar un poco esos problemas. El venting se hace tanto en cangilones metálicos como en cangilones plásticos, con el mismo perfil, o sea, la misma cantidad de perforaciones como habíamos visto. El tema es el diámetro, hay diferencia de diámetro. En los cangilones metálicos se puede hablar de diámetros de perforaciones de 3 a 4 milímetros, mientras que en los cangilones plásticos tenemos que hablar de perforaciones de 7 a 9 milímetros. ¿Por qué? Porque la pared de un cangilón plástico tiene mucho más espesor que la pared de un cangilón metálico. Entonces, si hacemos perforaciones de 3 o 4 milímetros en un cangilón plástico, esas perforaciones se van a tapar rápidamente y va a funcionar como si no tuviese venting. De ahí ese diámetro de perforaciones. Bien, pasamos a la segunda diapositiva, a la siguiente diapositiva, perdón, y vamos a ver y a definir lo que son los cangilones excavadores. ¿De qué se tratan? Bien, en general, dentro de los materiales que se pueden elevar, muchas veces estamos elevando materiales que provocan agregados, o sea, que se van pegando sobre las superficies metálicas. Es muy clásico esto, por ejemplo, en los fertilizantes, para hablar un poco de la jerga nuestra, ¿no es cierto? Los elevadores de fertilizante, el fertilizante es un producto sumamente higroscópico,
y se va pegando en toda la superficie metálica. Entonces, se va pegando en los pantalones del elevador y básicamente en el pie del elevador. Se va pegando tanto que llega un momento que el cangilón directamente va por un canal y va raspando constantemente contra todos sus laterales. ¿Por qué? Porque es como si las paredes del elevador se hubieran engrosado. Entonces, como se usa mucho el cangilón plástico en fertilizantes por el tema de que los cangilones plásticos son resistentes a la corrosión, es necesario usar cangilones excavadores. ¿Qué son los cangilones excavadores? Son cangilones, en este caso metálicos generalmente, ¿no es cierto?, que se colocan cada 30 o 40 cangilones plásticos y que tienen unas dimensiones, tanto en largo como en proyección, un poquito superiores a los cangilones de toda la línea. O sea, normalmente son 6 a 7 milímetros más ancho por lado y unos 6 a 7 milímetros de mayor proyección. Esto permite que sea ese cangilón, que es metálico, el que vaya raspando y vaya abriendo un canal y manteniendo un canal abierto de mayor dimensión que el cangilón plástico, con lo cual evitamos un desgaste muy prematuro que se puede dar en los cangilones plásticos si no tuviesen esos cangilones excavadores. Es una práctica que se ha puesto de moda casi recientemente, ¿no es cierto? Antes no se conocía mucho el concepto, siempre hablando acá en Argentina. Y de muy buen resultado, realmente es de muy buen resultado. Bien, pasamos después a la próxima diapositiva, a lo que se llama las hileras múltiples de cangilones. La idea de la hilera múltiple de cangilones, acá vemos por ejemplo un elevador con 4 hileras de canjilón, es un elevador de 1200 toneladas hora, una cosa así, este en particular. La idea de las hileras múltiples es aumentar las capacidades. O sea, ustedes imagínense en puertos terminales, donde hay que llenar vapores en muy poco tiempo. Los elevadores, generalmente los elevadores de las líneas principales, están todos por arriba de las 1000 toneladas hora, 1000, 1200, 1500 toneladas hora. La única forma de lograr esas capacidades en un elevador es poner varias hileras de cangilones. Porque si quisiéramos poner un solo cangilón con ese ancho, no solo que no lo encontramos, sino que sería inviable en realidad. Una de las preguntas más clásicas cuando se usan hileras múltiples es: ¿los cangilones deben estar en una sola línea a la par o deben estar alternados? Esa es una pregunta que muchas veces y con mucha frecuencia me la hacen. En realidad no hay mucha bibliografía al respecto, pero la mayoría de los expertos coinciden que es mejor la disposición alternada. ¿Y por qué? Por dos cosas. Por un lado, porque disminuye el esfuerzo sobre la trama de la correa. Si los cangilones estuviesen todos en la misma línea, estarían todos sobre los mismos 2 o 3 hilos de trama, o sea, los hilos que corren a lo ancho de la correa, dañándolos excesivamente. Y por otro lado, que quizás sea más importante, es que al estar alternados, disminuye el volumen del surco. O sea, cuando un cangilón pasa por dentro de una masa de granos en su proceso de dragado, va provocando un surco que es inmediatamente llenado por el grano que está atrás. ¿No es cierto? Esto se produce a una gran velocidad. Recuerden que habíamos hablado que un cangilón recorre los 180 grados de una polea en una fracción de segundo, ¿correcto? Bien, si ustedes tienen los 4 cangilones en línea, imagínense esta foto que estamos viendo, pero con los 4 cangilones en línea, el surco que produce va a hacer que la parte central, la de los 2 cangilones centrales, prácticamente no se pueda llenar. Por lo tanto, la carga de los cangilones centrales va a ser muy deficiente. Entonces, al estar alternados, permite cortar ese ciclo, ¿no es cierto? Y que los 4 cangilones en línea se llenen de la forma correcta. Ese es el motivo por el cual, en general, se trabaja con cangilones alternados cuando se trata de cangilones múltiples. El cangilón múltiple no es ningún misterio, es como poner 4 elevadores juntos, pero con una sola correa, ¿no es cierto? Donde la única diferencia con los elevadores tradicionales es la potencia del motor.
básicamente, ¿no es cierto? En general, en los elevadores terminales estamos hablando de alturas considerables que no se dan en los elevadores de campaña. Estamos hablando de alturas que van de 60 a 70 metros de elevación, o sea, 140, 150 metros de correa. Estamos hablando de diámetros de tambor de 1,50 m, 1,80 m. O sea, es otra cosa, es otro nivel. Pero conceptualmente, esas 4 hileras de cangilones tiran lo mismo que 4 elevadores con una hilera individual de esos cangilones cada uno. ¿Correcto? Bien. Vamos a pasar al otro tema, que es los bulones de anclaje de la correa. En la próxima diapositivas estamos viendo. El bulón cumple la función justamente de anclar el cangilón a la correa, pero no es solo esa función la que cumple, sino que todo el esfuerzo que soporta el cangilón durante el momento de la carga y durante el momento de la descarga, que son los dos puntos críticos de la función o la funcionabilidad del cangilón, como decía, todo ese esfuerzo es transmitido a la correa a través de los bulones. Los bulones deben tener determinada geometría, ¿no es cierto?, que fue variando a través de los años, eso dio como resultado toda una serie de bulones de cangilón, que incluso para usos específicos. Simplificando un poco la cosa, y básicamente para lo que es nuestra industria, que es el agro, granos, subproductos, fertilizantes, hay dos bulones que son los que normalmente se utilizan. El de la izquierda es el Eurodin, ¿no es cierto? Es un Eurodin 15237, se llama, como diseño. Es un bulón que tiene como característica de tener cabeza plana, ¿no es cierto?, en su superficie, pero es cóncava hacia adentro, como se observa. Y tiene dos pequeños tetoncitos que son los que se insertan en la correa en el momento que uno está haciendo el ajuste, a los efectos de que no se gire la cabeza. O sea, como la mayoría de ustedes saben, se ajusta con la correa puesta, o sea, y se ajusta de frente. La cabeza del bulón queda en la parte de atrás. No todos los elevadores tienen apertura en la parte de atrás del pantalón. Entonces, necesitamos un medio por el cual la cabeza del bulón se afirme a la correa y pueda ser ajustado. Estos bulones, el Eurodin, al tener la cabeza cóncava, hace que coincida un poco con aquellos cangilones que tienen las perforaciones embutidas. La mayoría de los cangilones metálicos vienen con perforaciones embutidas. Al ajustar el bulón, existe una coincidencia entre ese bombé interior que tiene la cabeza del bulón con el embutido de la perforación, y hace que la cabeza del bulón se pueda esconder bien. Cosa que no es así en todos los cangilones plásticos, porque los cangilones plásticos hay de las dos versiones. Cangilones plásticos con perforaciones embutidas y cangilones plásticos con perforaciones sobre espalda recta, no embutidas. En el caso de la espalda recta, es mucho más conveniente el uso del otro bulón que vemos acá en la fotografía, que es el bulón dentado. El bulón dentado tiene la particularidad de que no tiene esa concavidad hacia adentro, sino que la cabeza es totalmente plana, o sea, el espesor de la cabeza es igual en todos los puntos. Y tiene dos uñas, que son las que se utilizan para anclarse a la correa en el momento que uno está haciendo el ajuste de la tuerca. Sofisticándose un poquito más, en general se habla de que esas dos uñas que dispone, una vez que el bulón está ajustado, deberían ser perpendiculares a la trayectoria de la correa, o sea, estar al cruce de la correa, porque dice que funciona mejor y daña menos al elevador, a la correa del elevador, ¿correcto? Bien. Para los bulones estamos de acuerdo. Ahora, hay un tema con el cual no mucha gente se pone de acuerdo, y en realidad no hay mucha teoría para dar, que es el torque de ajuste. Es una pregunta muy recurrente. ¿Cuánto hay que ajustar el bulón? A veces nos encontramos vamos a la folletería de los bulones y nos encontramos con el torque de cada uno de ellos, ¿no es cierto? En el folleto indica
El M6, que es un cangilón europeo de 6 un bulón europeo de 6 milímetros de diámetro de vástago, tiene que tener un torque de 4,5 kilos. El M8 tiene que tener un torque de 6 kilos. El M10 tiene que tener un torque de 9 kilos. Como para que no se confunda, ese torque no tiene absolutamente nada que ver con el torque de ajuste del bulón sobre la correa. Es realmente imposible especificar el ajuste del torque. Existen coeficientes de fricción propios de cada instalación y de cada modelo de cangilón. Las correas varían en su dureza, ¿no es cierto?, lo cual le hace variar el par de torsión necesario. Hay diferencias por la presencia de contaminantes, hay polvos, hay grasa. Es indudable que la expertise del operario es fundamental a la hora de realizar un ajuste de bulón. Hay sí una medida práctica en la cual todos coinciden, y es lo que está reflejado en este dibujo que estamos viendo en la diapositiva. El bulón debe ser ajustado a tal punto de que si yo paso la uña sobre la cabeza, no tengo que topar con la cabeza, sino que esta tiene que estar en el mismo nivel que la correa, que la superficie de la correa. Eso es algo que es muy práctico en realidad, porque uno está ajustando, mete la mano y va metiendo la uña, y cuando ve que la uña pasa de largo, hasta ahí ajusta. Como para no superar el torque, porque, como vamos a ver en la próxima diapositiva, superar el torque trae inconvenientes. Vamos a tener dos diapositivas, esta y la próxima. En esta vemos cuál sería el torque adecuado cuando las perforaciones son embutidas. Nosotros vemos, en el caso de arriba, que está tildado en verde, cómo debería ser. Si ustedes se fijan en detalle, la cabeza del bulón coincide con la superficie de la correa. Es exactamente en el mismo punto. Si ven las dos de abajo, una deficiencia de torque es la que está a la izquierda, donde la cabeza del bulón queda protuberante, o sea, queda por fuera de la superficie de la correa, o un exceso de torque, donde vemos que la cabeza se introduce dentro de la correa formando un valle. Ninguna de esas dos situaciones es la correcta. La correcta es la situación de arriba. Esto en perforaciones embutidas. En la próxima diapositiva vemos sobre perforaciones planas. La situación es prácticamente la misma. Ahora bien, ¿qué problemas me trae una deficiencia de torque o un exceso de torque? La deficiencia de torque trae como consecuencias tres cosas. La deficiencia de torque sería el bulón central, ¿sí?, donde la cabeza queda protuberante. Me trae un desgaste prematuro de la cabeza del bulón. O sea, es muy frecuente, vieron que los bulones generalmente tienen, en la cabeza tienen marcados unos círculos concéntricos. Cuando uno no está visualizando esos círculos concéntricos, es porque la cabeza del bulón se está gastando en demasía. Otro problema que trae es el desgaste sectorizado del revestimiento del tambor de mando. Esto tiene cierta frecuencia también. O sea, cabezas protuberantes hacen que al pasar la correa sobre la polea engomada en el cabezal del elevador, va haciendo un surco en ese engomado, en ese revestimiento. Y el tercer punto es la pérdida de coeficiente de fricción entre la correa y el tambor cuando el tambor no está engomado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una parte de la correa que apoya sobre el tambor, sobre la chapa del tambor, que no es correa, que no es goma, que es metal, que es la cabeza del bulón. Entonces, esos tres problemas son los que presenta la deficiencia de torque. Mientras que en el otro lado de la cancha, el exceso de torque, o sea, la cabeza profundamente metida dentro de la cobertura de la correa, provoca algo que es típico también, que es un desgaste prematuro de la correa que se observa desde la cabeza del bulón y prácticamente en el mismo ancho de la cabeza del bulón, hacia el lado contrario a la marcha. O sea, si uno observa la correa
marchando desde la parte de atrás, donde se ven las cabezas de los bulones, y los bulones están elevándose, desde el bulón hacia abajo sale ese desgaste prematuro de la correa. Eso es lo que provoca, una de las cosas que provoca el exceso de torque. La otra cosa que provoca el exceso de torque, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es el deterioro del cangilón, ya sea metálico o plástico, siendo acuciante en el problema del cangilón plástico. Bien. ¿Cómo se evitan los excesos de torque? Realmente es la persona que hace montajes la que tiene que estar atenta. El sistema de pasar la uña es muy práctico y es muy valedero. Con cangilones plásticos, con perforaciones embutidas, el exceso de torque puede ocasionar un problema que lo vamos a ver ahora mismo, pero ya se han incorporado arandelas de neopren, ¿no es cierto?, que se utilizan entre la arandela copa, que se utiliza cuando las perforaciones de los cangilones son embutidas, y el cangilón. Esa arandela de neopren, la función que tiene es absorber cualquier posible exceso de torque que pueda llegar a darse en el momento del proceso de ajustado de los bulones. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver los problemas más comunes en los cangilones. Aquí tenemos los patrones típicos de desgaste de un cangilón plástico. Hablemos específicamente de cangilones plásticos, que son los que más evidentemente se desgastan, ¿no es cierto? Vemos que está dividido ese patrón típico de desgaste en un elevador donde no tiene ningún tipo de problema, simplemente se desgasta por el uso, en 4 etapas. La etapa 1 comienza el desgaste por las esquinas, siempre cuando el desgaste es normal, cuando no hay ningún motivo de desgaste extra, o sea, es normalmente por el propio trabajo, comienza a desgastarse siempre las esquinas. En esa primera etapa, prácticamente la capacidad del balde no sufre ningún tipo de problema y casi tiene el 100% de su capacidad. En una segunda etapa, continúa el desgaste, toma ese patrón clásico donde se ve que las esquinas todavía se gastan un poco más y comienza a redondearse todo el labio hacia las esquinas, donde tiene una reducción de entre el 90 y el 95% de su capacidad. Ya en una tercera etapa, digamos, el desgaste es mucho más violento, existe pérdida de material, descargan erráticamente porque no existe, digamos, un flujo de descarga dentro del cangilón, como habíamos visto en el Zoom pasado, en el anterior, y pierde una capacidad significativa. Y la cuarta etapa ya prácticamente no tiene capacidad, o sea, se gastó tanto que no tiene lugar donde alojar la mercadería. Estos son los patrones típicos de desgaste. Ahora bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el desgaste prematuro. Cuando ese desgaste prematuro se da por alguna de estas 3 causas, que son la abrasividad propia de la carga, el agregado en estructuras, o sea, como vimos, el tema de el uso de cangilones excavadores, ¿no es cierto? O sea, tipos de mercadería que se van agregando dentro de la caja del elevador. O cuando la tolva de carga está muy baja, o sea que el elevador carga muy en el pie, se provoca un desgaste prematuro respecto a lo anterior que vimos, que es el desgaste convencional, pero si algunos de estos 3 son los motivos, la forma de desgastarse es exactamente igual que la diapositiva anterior. Lo que pasa es que se da en un lapso de tiempo mucho más corto. O sea, el desgaste prematuro por estas 3 causas es como si fuera el desgaste normal del cangilón, pero en un lapso de tiempo mucho más corto. En la próxima diapositiva vemos un desgaste prematuro, pero dado ya por otros problemas, que es por un problema de flujo o de carga de material. O sea, el problema de flujo es, hablando en criollo, la dirección del chorro, ¿no es cierto? ¿A dónde, cómo entra? El chorro de mercadería, cómo entra adentro del pie, o sea, cómo impacta sobre el cangilón. Es muy frecuente ver problemas en este tipo de cosas, porque ya lo habíamos visto en el Zoom número 1, respecto a la carga. Habíamos hablado que la carga tiene que ser siempre centrada, perpendicular al cangilón,
no tiene que ser lateral, no se tiene que volcar sobre uno de los laterales. Y acá vemos algunos ejemplos de cargas que están mal dispuestas. Por ejemplo, en el primer ejemplo, arriba a la izquierda, vemos un desgaste desigual en una esquina. ¿Qué quiere decir? Acá la carga está entrando totalmente descentrada. O sea, impacta al canjirón sobre esa esquina. Y esa es la esquina que se desgasta. Como vemos, la otra no está desgastada. Desgaste desigual al medio. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la carga está centrada, no está distribuida sobre todo el canjirón, sino que es un flujo de grano muy angosto que impacta sobre el centro de la boca del canjirón, desgastando solamente ese sector. Después tenemos una descarga, o sea, un desgaste desigual lateral. Este es un desgaste que se da generalmente por raspado o porque la carga ya entra excesivamente mal, excesivamente lateral. No es frecuente ver este tipo de desgaste porque se provocan otro tipo de problemas antes de llegar a esto, con una carga de ese tipo. Y en el cuarto vemos un desgaste inferior, que no es frecuente tampoco, pero es el perforado en la parte inferior del canjirón. Y esto se da cuando el ángulo de carga frontal es muy empinado y la carga es muy baja. O sea, ¿qué pasa? El flujo de grano que entra al elevador le pega al canjirón de frente, pero se mete adentro del canjirón y pega en la panza del lado de adentro del canjirón. Y eso lo va desgastando totalmente. Hay patrones de desgaste. Cuando uno observa esto, tiene que ver si el filo es para adentro de esa perforación o el filo es para afuera. Si el filo es para adentro, el problema se da porque la panza del canjirón está raspando contra algo metálico. Si el filo está del lado de afuera, es lo que acabo de decirles, es por un problema de carga. ¿Correcto? Bien. En la próxima diapositiva vemos el agrietamiento. Este es un tema también bastante recurrente en algunos canjirones plásticos, ¿no es cierto? Se pueden dar dos tipos de agrietamiento. El agrietamiento sobre la boca del canjirón, que esto es un efecto típico del dragado, o sea, cuando el dragado es muy fuerte, muy impactante, o el pie del elevador está demasiado lleno, o sea que el esfuerzo es muy grande, a veces se agrietan de esta forma. O puede ser también por un impacto en la boca, donde en ese caso deberíamos ver el impacto, porque un impacto que agriete a un canjirón de esa forma tiene que quedar perfectamente marcado en el punto de la boca donde impactó. Y tenemos también el agrietamiento en las esquinas traseras. Con respecto a esto, se da por dos motivos. Uno puede ser porque la biconvexidad, o sea, la corona del tambor superior, que es el que sirve necesariamente para centrar la correa, sea excesiva. Entonces, el canjirón sufre, cada vez que pasa por ahí, una fatiga que hace que se pueda empezar a quebrar el material. Y otro tema que es más frecuente es un torque excesivo. Generalmente, cuando uno le da un torque excesivo a un canjirón plástico, y más que nada cuando tiene perforaciones embutidas, provoca sobre la perforación unas pequeñas grietas en forma de estrella que parten de la perforación hacia afuera, ¿no es cierto? Como generalmente estos canjirones usan una arandela copa amplia que cubre todo el embutido, todo el bombé de esa perforación, uno en el momento de ajustar el canjirón no lo percibe ese problema. Pero en la medida que el canjirón empieza a funcionar, esas pequeñas grietas empiezan a correrse, digamos, y van tomando cada vez un mayor largo y terminan finalmente rompiendo espalda, desprendiendo el canjirón, y uno no sabe si se inició desde el borde del canjirón o se inició desde la perforación. O sea, una vez que está roto no sabemos cuál fue el inicio. Pero son cosas bastante frecuentes eso, ¿no es cierto? Por eso de ahí que es importante no excederse en el torque del canjirón. Finalmente, la última diapositiva, vamos a ver el efecto... No, me equivoqué, la próxima. Esta misma. Vamos a ver el efecto de cuando uno ve canjirones rosados gastados lateralmente o gastados
en el frente del canjilón. Generalmente el desgaste lateral que se provoca por el roce contra los pantalones, y este roce contra los pantalones se puede dar por toda una serie de cosas. Puede ser porque los ejes de ambas poleas, la superior y la inferior, no estén alineados. Puede ser porque la correa tenga una flecha muy grande, o sea que esté torcida. Puede ser porque la correa esté floja. Hay varios motivos por el cual el canjilón puede raspar sobre el lateral del pantalón. Otro de los motivos, cuando no se respetan las medidas que vimos al principio, ¿no es cierto? Están tan cerca los laterales del canjilón, y el canjilón prácticamente no hay diferencia entre el largo del canjilón y el ancho de la correa, que es muy frecuente encontrarse con eso. Cualquier variación y oscilación normal de cualquier correa hace que los canjilones se raspen lateralmente. Y el raspado sobre la boca, que es la figura de la derecha, se da generalmente en su roce sobre la carcasa de abajo, que es cuando la correa está floja. Recuerden el pequeño videíto que vimos sobre la correa floja. La correa floja no solo hace que el canjilón pueda golpear en la parte de abajo del pantalón, raspar, sino que también provoca ese efecto de aleteo en todo su recorrido, que hace que la boca del canjilón se desplace y raspe sobre la parte anterior del pantalón, ¿no es cierto? O sea, la parte del frente del pantalón del lado de adentro, y determine ese patrón de desgaste, ese raspado violento. Por supuesto, en los canjilones plásticos este tipo de problemas son más visibles que en los metálicos, pero no quiere decir que los metálicos no lo tengan. Yo he visto ejercer tal torque, adelante mío, ejercer tal torque en la tuerca del bulón que descabezaron bulones directamente. O sea, estaban dándole el torque, estaban conversando conmigo y se creen que esto tiene tope, y no tiene tope. Uno le da hasta que se rompe todo. ¿No es cierto? Se trataba de canjilones metálicos. O he visto perforaciones embutidas de canjilones metálicos que quedaron totalmente planas. Todo eso es motivo del exceso de torque. Hay que tener mucho cuidado y hay que considerar muy bien a la persona que trabaje en eso, ¿no es cierto? Al montador. Tiene que tener experiencia y tiene que ser una persona que sepa trabajar. No se puede tomar a cualquiera para hacer este tipo de trabajo, porque los daños que se provocan son muy onerosos. Puede dañar canjilones, puede dañar correas, puede dañar elevador, puede hacer toda una serie de cosas simplemente porque quien ajustó el bulón no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Bien, con este tema damos por terminado el tema canjilones, ¿no es cierto? Haciendo un pequeño resumen de lo visto en este micro 5, vamos a decir que las medidas mínimas relativas entre canjilón, correa y caja del pantalón tienen recomendaciones del SEMA, ¿no es cierto? Que es este organismo americano que nuclea a los fabricantes de equipos transportadores. Vamos a decir que es importante saber interpretar el concepto de capacidad de carga en los folletos y en las tablas de especificaciones técnicas de los fabricantes de canjilones. Hay que estar muy atentos a ese tipo de datos. Vamos a decir que el coeficiente de llenado de un canjilón con todas sus variables debe ser tenido en cuenta a la hora de la selección del canjilón. Un coeficiente convencional se habla entre 0,7 y 0,8. El venting en los canjilones es una necesidad a la hora de elevación de productos pulvulentos, como en el caso de las harinas. Los beneficios del venting son facilitar el llenado y el vaciado del canjilón, como así también disminuir el problema de soplado en los elevadores. El diámetro de las perforaciones de venting, metálicos 3 a 4 milímetros, plásticos de 7 a 8 milímetros. En elevación de productos que produzcan agregados en la estructura, se hace imprescindible el uso de canjilones excavadores. Para el caso de elevadores con hileras múltiples de canjilones, la instalación alternada tiene ventajas sobre la instalación en línea. Para canjilones con perforaciones planas es más conveniente usar los bulones tipo dentado. Y para aquellos con perforaciones embutidas son más convenientes los Eurodim. Es imposible dar una medida del torque de ajuste de los bulones de canjilón, dada la cantidad de variables que existen. La regla básica es cabeza al ras y expertise del montador. Los problemas más frecuentes que pueden presentarse operativamente los canjilones plásticos son daño de pared lateral, labio arqueado hacia afuera, deterioro excesivo, bordes afilados y grietas entre perforaciones. Bien, esto ha sido todo en cuanto a lo que es canjilones. El próximo Zoom
que la fecha tentativa es alrededor del día 10 de diciembre. Vamos a tratar el último tema de los elevadores, que es el apasionante tema de la correa elevadora, las definiciones, los tipos, la selección, las características y los problemas de las correas. Así que, si Dios quiere, todos los presentes les agradezco la participación y van a estar todos invitados al próximo Zoom. Quedo a disposición si alguno tiene alguna pregunta por realizar y si no, los espero en la próxima. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. Te quería consulta. Sí. Con el tema del venting. Sí. En harina te estoy hablando, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué modelo es el recomendable? ¿Cuál de, los cuatro tipos de perforaciones? Sí, te comento mi situación. Generalmente nosotros tenemos un poco, nos sopla, y tengo el modelo 1 en esa noria. Sí. No le tengas miedo a la cantidad de perforaciones. No hay pérdida de rendimiento por la cantidad de perforaciones. Yo me iría directamente a un modelo 3 o un modelo 4. Ajá. Perfecto. Sin ningún tipo de inconvenientes. Vas a ver cómo mejora muchísimo el problema que tenés. O sea, el doble por lo menos de agujeros. Por lo menos el doble. O sea, vos fíjate que en el 3 es 4 veces más agujeros que el número de perforaciones que tiene el cangilón, y en el 4 es 4 veces más perforaciones, pero a su vez perforaciones laterales. Dale tranquilo, no tengas miedo. Vas a solucionar muchos problemas. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gabriel. Sí. Una preguntita. Con respecto al torque, sí. Cuando muy precavido en que quede al ras del tornillo, lo que vos planteaste bien, que no sobresalga la cabeza, pero me genera una coronita en la banda, una aureola, digamos, el aplastamiento. Sí. A ver si me entendés. Quiero saber si lo eso perjudica. Mira, o sea, no hay una regla básica, hay que jugar un poquito con eso. O sea, en la medida que vos vas hundiendo la cabeza del bulón, se te levanta como si fuera una especie de montaña en los laterales, que es la misma cobertura de la correa que está empezando a ocupar espacio, porque vos la estás apretando la cobertura. Entonces se va hacia los laterales. Es un delicado equilibrio, no tiene que ser ni muy ni tan. No hay una medida, pero es frecuente que eso ocurra. Trata de que no te supere, o sea, es delicado el tema, es muy sutil, por así decir. Y va a depender mucho de la dureza de la cobertura de la correa. Hay correas que son con coberturas muy blandas, entonces permiten llegar a ese punto de que la cabeza esté a nivel de la superficie de la correa sin mucho esfuerzo y sin mucho torque. Y hay otras correas que tienen coberturas más duras donde vos tenés que hacer más esfuerzo, ¿no es cierto? Lógicamente, las correas más blandas te van a hacer mayor protuberancia porque la goma blanda, por así decir, fluye más que una goma dura. Pero no... si vos llegás al nivel, esa pequeña montaña que se produce es normal, no te preocupes por eso. Además, esa montaña va a ser el elastómero. El elastómero es totalmente compatible con el esfuerzo, totalmente compatible con la compresión. O sea que no te va a afectar en nada el funcionamiento de la correa, que sí te puede afectar el hecho de que si la cabeza del bulón queda por arriba. O sea, si lo protuberante es la cabeza del bulón, tenés problema. Si lo protuberante es esa especie de montaña que se da en los alrededores, no tenés problema, básicamente. Excelente, gracias. No, por favor. Bueno, gente, les agradezco a todos entonces. Van a recibir la invitación del próximo en unos días, así que quedo por privado a disposición de quien lo necesite. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. El privado es la primera vez que me conecto a Zoom. ¿Por dónde entro al privado para poder hacerte una pregunta respecto del vending? Mirá, tenés mi WhatsApp. Ah, por WhatsApp, bien. Correcto, sí. No sé si lo tenés, si no te lo digo, no hay problema. Sí, lo copié recién de la presentación. Sí, directamente por WhatsApp, no hay ningún problema.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Listo, buenas tardes.